Eduardo Humberto del Río García nació el 20 de junio de 1934 en Zamora, Michoacán. Fue un popular caricaturista, historietista y escritor mexicano que publicó con el seudónimo de Ríos cientos de libros que permanecen siendo muy populares, especialmente entre los lectores mexicanos. No. Tiempo. Este fragmento de biografía que acabo de leer de Ríos es de la página de Wikipedia, pero la verdad es que es una biografía muy seria para alguien como Ríos. Así, mejor, les voy a leer rápidamente la biografía que él mismo escribió en el libro Manual del Perfecto Ateo. Repito, estas son palabras del propio Ríos. Esto lo aclaro por las cosas que dice, no vayan a pensar que soy yo el que lo opina de esta forma. Nacido en Zamora, Michoacán, bajo el nombre de Eduardo del Río, en el año de 1934, se fue convirtiendo en Ríos a partir de 1954, cuando le publicaron sus monos horrorosos en la revista Jaja. Previamente a ese mal paso fue seminarista, burócrata, embotellador, cantinero, encuadernador, cajista, office boy, vendedor de jabón un día y empleado de pompas fúnebres. Ha colaborado en casi todos los diarios y revistas de México, de donde invariablemente ha sido despedido, excepto de Siempre, Política y Proceso, donde aún sigue dando de qué hablar. Creó las historietas Los Supermachos y Los Agachados, y las revistas de humor La Gallina, El Mitote Ilustrado, Marca Diablo y La Garrapata. Esta es la biografía en palabras del propio caricaturista mexicano. Hay que considerar que este libro que mencioné, el Manual del Perfecto Ateo, se publicó en 1981. De ahí esa parte que dice, aún sigue dando de qué hablar. Ríos, o Eduardo del Río, abandonó este plano el pasado 8 de agosto. 8 de agosto del 2017 murió Eduardo del Río. Si eres mexicano, estoy seguro que en algún momento de tu vida ha pasado por tus manos un libro de Ríos. No sé si te haya gustado, yo creo que sí. Hay una mayoría importante de personas en este hermoso país a las cuales les ha gustado Ríos. No necesariamente comulgan con sus ideas, sin embargo, entienden la vis cómica y sobre todo la crítica ácida de este gran caricaturista. El día que murió me impactó ver en Twitter la enorme cantidad de mensajes que decían, palabras más, palabras menos, cosas como: gracias a Ríos me volví comunista, gracias a Ríos me volví ateo, gracias a Ríos entendí a la política mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este caricaturista y humorista mexicano dejó huella indeleble entre sus lectores a través de todos sus libros. A él le tocó vivir esa época que conocemos como la Guerra Fría y siempre mostró, sin ningún tipo de tapujo, su tendencia hacia la Unión Soviética, o sea, hacia el pensamiento de izquierda, pero de la verdadera izquierda, de la buena izquierda, una izquierda progresista con ideas muy claras y sin rastros de demagogia. A esa izquierda no solamente la apoyaba Ríos, sino que la promovía. Tiene títulos como Cuba para principiantes, Marx para principiantes, ¿Qué tal la URSS o la Unión Soviética?, Lenin para principiantes, Cuba libre y la perestroika según Ríos, entre otros. Esto, repito, en cuanto a sus tendencias de izquierda, aunque también en las dos historietas más famosas de él, ya mencionadas también en su biografía, Los Supermachos y Los Agachados, mostraba estas tendencias. Por otro lado, el multimencionado libro Manual del Perfecto Ateo habla claramente de sus tendencias religiosas, que eran justamente el ateísmo. A veces en alguno de sus libros se autocalificaba como ateo pero cristiano. Fue un crítico directo de la Iglesia Católica y de los papas. Uno de sus mejores libros, de los muchos que yo he leído, es aquel que se llama La Iglesia y otros cuentos. Maravilloso libro, se los recomiendo muchísimo, porque aun cuando a veces es algo extremo en sus opiniones, nos dice muchas verdades y vale la pena conocerlas. Si eres un joven nacido en este siglo o quizá en la década de los 90, te podrían parecer algo anacrónicos los libros de Ríos, sin embargo te aseguro que no es así.
Además de La Iglesia y otros cuentos, hay otro maravilloso que se llama Puré de Papas, como parte de su doctrina de crítica a los líderes de la Iglesia. Otra característica importante en los libros de Rius, y que también fue gran influencia en muchos de sus lectores, es lo referente al vegetarianismo. Fue un declarado naturista, y de ahí libros como Verde que te como verde, Obesidad al alcance de todos, No consulte a su médico, El Yerberito ilustrado, y el que es uno de sus libros más famosos, no solamente en este tema, sino en general, el titulado La panza es primero. Los libros de Rius deben de ser leídos no solamente por mexicanos, sino por personas de cualquier país, ya que los conocimientos que comparte aplican para muchas partes del mundo. Y además tiene libros que hablan de historia, no solamente de México, como aquel libro de La interminable conquista de México, sino también tiene libros, por ejemplo, sobre Hitler, Trotsky o el Che Guevara, entre otros. De verdad, no puedes perderte a Rius, ya que además de aprender, te vas a divertir mucho. Tiene una forma muy original de presentar los temas, con sus dibujos, y muchas veces añade pinturas o ilustraciones clásicas, y él les añade algún diálogo que esté relacionado con la historia que está contando en este momento. Rius nos abandonó físicamente en agosto del 2017, pero va a quedar con nosotros eternamente a través de sus maravillosas obras. Busca los libros de Rius, cómpralos, aprende y diviértete mucho.